Impactos ambientales negativos del turismo, el caso de San Pancho, Nayarit. San Francisco es una localidad costera del municipio de Bahía de Banderas que es mejor conocido y referido como San Pancho. Tiene un gran atractivo turístico gracias a las imponentes olas que llaman la atención de muchos turistas durante el año. San Pancho tiene una rica historia que ha ayudado a formar al pueblo. Se ha convertido en una comunidad única. A pesar de que muchos sitúan su origen a partir de los años 70, tiene raíces prehispánicas en los pueblos huicholes y coras. Tanto huicholes como coras habitaron la cadena montañosa de la Sierra Madre, que se extiende desde el Golfo de California hasta la costa occidental de México, incluyendo los estados de Nayarit y Jalisco. Durante el gobierno de Luis Echeverría, en los años 70, el expresidente se dedicó a desarrollar San Pancho y convertirlo en una comunidad modelo y autosuficiente para otros países del tercer mundo. De hecho, el nombre de la calle principal de San Pancho es conocida como Tercer Mundo, y las calles llevan nombres de países y continentes del tercer mundo. Luis Echeverría se enfocó en desarrollar viviendas, escuelas, un hospital de vanguardia, una universidad agrícola y una fábrica de procesamiento de frutas y otra de procesamiento de pescado. Sin embargo, cuando Luis Echeverría deja su mandato, San Pancho se vuelve otro pueblo más de México. No hubo más fondos o apoyo para continuar el desarrollo. En los años 90 resurge el interés en esta localidad por los desarrolladores, sobre todo estadounidenses, que buscaban edificar bienes raíces en la localidad. Esto llevó al crecimiento de la población y también llevó al primer boom turístico que se dio en esa época. Posteriormente, otras empresas canadienses e incluso europeas y asiáticas prestaron su atención a la localidad, queriendo desarrollar, invertir en propiedades y construir centros turísticos. Esto, aunque ha tenido algunos rasgos positivos para la comunidad, también ha traído algunas desventajas, ya que el turismo viene acompañado de problemas ambientales muchas veces. En este video abordaremos el caso específico de un desarrollo conocido como Punta Paraíso, que llegó hace algunos años a la localidad y ha representado un punto de quiebre, ya que existe un grupo de activistas que se han rebelado contra la construcción de este lugar, debido a que ha presentado algunas irregularidades legales y además es un peligro medioambiental debido a que se ha colocado en una parte crucial de la playa de San Pancho. A continuación escucharemos una breve entrevista con Luz Herrera, miembro de una organización civil de San Pancho,
quien nos contará la perspectiva que tienen muchas organizaciones en la localidad sobre el turismo y particularmente sobre el caso de Punta Paraíso. Escuchemos. Hola Luz, pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. El objetivo es que nos platiques un poco sobre tu experiencia en San Pancho. Sabemos que tienes viviendo ya en esta localidad 13 años y eso te ha permitido ver como la transición del pueblo, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho saber tu punto de vista y también que nos comentes, que nos platiques cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, en este tiempo que tú tienes conociendo San Pancho, ¿cómo has visto la evolución? ¿Cómo has visto que ha afectado el boom turístico de la localidad al pueblo, ¿no? En cuanto al manejo, por ejemplo, de los residuos, a los recursos naturales, también a las características sociales. ¿Cuál es tu visión? Pues mira, yo creo que es un pueblo que tiene, pues digamos, unas raíces muy particulares, ¿no? Que es que se formó de mucha gente que vino de fuera, desde hace, pues que eran máximo unos 70, 80 años, o sea, es un pueblo joven, pues que se va dando como una cohesión así, ¿no? De gente que llega de fuera a un lugar que es muy maravilloso, ¿no? O sea, finalmente es un lugar muy especial medioambientalmente, ¿no? Tienes la playa, tienes la montaña, tienes la selva, entonces hay como un disfrute por el lugar, digamos, pero bueno, al principio son, pues yo creo que el turismo empieza a llegar, no sé, hace unos 50, 40 años quizás, ¿no? Pero es un turismo muy discreto, ¿no? Entonces yo la primera vez que vine, que fue hace 17 años, pues había tipo 2 restaurantes, ¿no? Gracias. Había tipo 2 restaurantes, y como un hotel, me parece, o 2 hoteles o algo así, ¿no? Y era bastante accesible dentro de todo, ¿no? Cuando nos venimos a vivir aquí fue porque ya había como, digamos, un movimiento social más grande, ¿no? Estaban surgiendo unas organizaciones, ¿no? Por un lado ya tenía tiempo Alianza Jaguar, como un par de años trabajando con los jaguares y con pues, diferentes aspectos de la conservación de la selva y del medio ambiente así de la zona, pero digamos también surge el colectivo San Pancho, que pues éramos artistas, gente involucrada con la cultura, pero también con la comunidad, ¿no? Como muy al pendiente, pues de vincular arte, cultura y trabajo comunitario. También está en esa época surgiendo Entre Amigos, ¿no? Que ahora es pues así de las organizaciones más potentes aquí, ¿no? Pero con esta visión del cuidado de los niños de la comunidad, siempre atento también en Entre Amigos al medio ambiente, entonces hacían jornadas de siembra de árboles, de limpieza del arroyo, y se ve, digamos, hay una serie de movimientos que se necesitan porque como hay un aumento de turismo en aquella época, digamos, estas organizaciones surgen y realmente empiezan a tener un efecto muy notorio en la mejora de la calidad de vida, digamos, de la gente y también del medio ambiente, ¿no? Entonces hubo, pues a lo largo de esos 13 años, digamos, puedo recordar momentos en los que, por ejemplo, gubernamentalmente querían hacer algún tipo de reforma o algo, y entonces la comunidad nos organizábamos y lográbamos hacer la diferencia, ¿no? En algún momento acabaron con todos los parques de esta zona, quitaron los árboles que había, los bambuchiles antiguos enormes que daban sombra y pusieron bugambillas y palmera cubana que nada que ver, sí, ¿no? claro. Decisiones que se toman en un escritorio sin conocer realmente las localidades. Y aquí tuvimos la suerte de ver los planos y iban a hacer un espejo de agua en la plaza de ese puente. Aquí hay dengue, ¿no? Entonces, claro, no podemos tener un espejo de agua. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, logramos organizarnos y conservamos la plaza, se conservaron los árboles y
digo, es notorio, si tú ves todas las plazas de la zona, esta es la única que sigue manteniendo como esta onda de hace, pues de cuando se hicieron estas plazas, ¿no? Luego en otra ocasión también tuvimos una lucha social muy fuerte, medioambiental, porque empezaron a rellenar el estero, la laguna de agua salada que tenemos acá. Un desarrollador, porque eso es lo que empezó a pasar, empezó el turismo. Los lugares de hospedaje eran chiquitos en aquella época, eran casas ambientadas. Pero entonces, claro, los desarrolladores empiezan a ver pues, la mina de oro que es este lugar y empiezan a buscar hacer cada vez cosas más grandes, empiezan a modificar los planes de desarrollo. Entonces, este espacio que le llamamos el estero, pues está frente al mar, entonces es realmente un terreno con muchas posibilidades de aumento de valor, ¿no? Entonces empezaron a rellenar el estero y nos organizamos otra vez, hicimos manifestaciones, marchas, ahí convocamos a las autoridades y conseguimos que se suspendieran esos trabajos y que sacaran todos los gaviones que habían metido al estero, que los sacaran, y hubo pues sí, como una restauración ambiental. Entonces, digamos que ese es como un poco el juego que aumenta un poco el turismo y aumentaba el trabajo de estas organizaciones, pero luego llegó un punto que yo creo que hubo ya pues como una vuelta más de tuerca, digamos, cuando realmente el turismo pues empezó a ser cada vez más masivo, ¿no? Cada vez más gente, y eso pues también a nivel de los servicios básicos, ¿no? De vivienda, pues ha aumentado, ha generado también conflictos, ¿no? O sea, momentos, por ejemplo, recuerdo Año Nuevo o Navidad, que es cuando hay más afluencia turística, sin agua corriente, ¿no? Porque se acaba el agua, ¿no? Claro. Y bueno, no se diga la basura, ¿no? El estado en que queda la playa, a veces se tienen que hacer jornadas de limpieza, ¿no? Pero antes, pues, curiosamente, digamos, todas estas jornadas de limpieza y de manutención de los espacios así de reforestación y eso, pues realmente veías que había gente, o sea, mucha gente involucrada, ¿no? Había como muchos de los habitantes que estábamos aquí en esa época, sobre todo, pues sí teníamos mucha esta motivación. Y ahora yo creo que se ha quedado un poco a veces en la imagen, en la fachada de estas organizaciones y de estos movimientos, y realmente pues hay más gente pues que viene a vivir de vacaciones aquí y no se involucra del mismo modo con el espacio, y entonces eso, pues tenemos pues la basura, ¿no? Eso a veces es un horror, porque por un lado no hay suficientes botes de basura, pero luego viene muchísima gente que no tiene como los principios básicos de respeto del espacio a donde van de visita, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente creo que ha habido un aumento en en la economía de la comunidad gracias al turismo. Se ha visto que ha avanzado de alguna manera, ha habido como ciertos beneficios, pero sí creo que se convierte pues como en unas luchas así muy inconscientes, con mucha ambición de por medio. Entonces desde hace años, por ejemplo, he sabido que incluso, turismo de todo, nacional e internacional, ¿no? Que resultaba más fácil pagar la multa por hacer un pozo ilegal que conseguir realmente agua, toda la instalación del agua y eso. Entonces está lleno de pozos ilegales, ¿no? De gente que tenía la lana para pagar las multas. Claro. Entonces los mantos acuíferos pues obviamente están súper pues desgastados, ¿no? Y bueno, no se diga, por ejemplo, en las playas, ¿no? Todo este tema del turismo ¿cómo se dice? Del wedding plan, o sea, esta onda de las bodas. De las bodas. Y así, ¿no? Todos los fuegos artificiales que hay, ¿no? Hay ballenas, o sea, hay como esta cosa de que es muy bonito la imagen, ¿no? Pero a la mera hora no hay un respeto y sí, son desgraciadamente pues puntos turísticos que probablemente van a acabar devaluándose mucho por la falta de cuidado. Claro, claro.
Fíjate que hace unos días platicaba yo con una persona que trabaja aquí en la playa y él me decía, su perspectiva era, yo no estoy en contra del desarrollo ni de las construcciones, pero ¿por qué no se planean? O sea, ¿por qué no se hace un crecimiento ordenado? ¿Por qué no se hace un desarrollo ordenado? ¿No? O sea, él puso la comparación, dice, al rato nosotros vamos a estar como Sayulita porque fue un crecimiento que estaba, que se dio muy rápido y no se pudo prever cuáles iban a ser los impactos ambientales, por ejemplo. Entonces, ese es un tema bastante interesante que merece atención, ¿no? Pues mira, el problema es que se supone que se planea, pero ¿cuáles son, digamos, los principios básicos a partir de los cuales se planea? Ojalá fueran los medioambientales o los sociales o los comunitarios, pero son los económicos, claro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el plan de desarrollo urbano ha sido trastocado, ¿no?, por los políticos que van y desembolsan dinero de los desarrolladores que dicen, ya, ándale, déjame construir. Y entonces, pues de la nada de pronto ya era legal construir 6 pisos en San Pancho en la calle principal, ¿no? Entonces es eso, o sea, que además hay esta idea, ¿no? O sea, que no se plantea aquí mucha gente, desgraciadamente. ¿Qué pasa si todos hacen lo que yo hago? Y entonces, ¿no? Si todos construyen 6 pisos, pues nadie va a ver playa y ya no va a haber, ¿no? Claro. Entonces y hay mucho esta cosa del pues sí, ¿no? De no pensar ni a futuro ni en los demás, ¿no? Sino ni en los animales, ni en las plantas, ¿no? O sea, Claro. Y bueno, retomando lo que comentaste sobre las luchas que la comunidad había tenido en el pasado, creo que es muy sabido por muchas personas, es incluso noticia en medios nacionales, cómo la comunidad se ha opuesto a la construcción de este edificio que está aquí atrás de nosotros, que se conoce como Punta Paraíso. Y bueno, me gustaría que tú, que has estado como muy inmersa en el activismo, nos platicaras cuál es la situación, ¿no?, con este edificio, por qué la negativa a la construcción y también cuáles son las cosas que se prevé, o sea, los efectos negativos que se prevén que va a tener para la comunidad, para el ambiente y demás. Pues mira, este tema de Punta Paraíso exactamente ha sido así como ya, pues casi la apoteosis de nuestra lucha social, ¿no? Por todo lo que nos ha implicado, que nos sigue implicando y que, bueno, ¿cuáles son los problemas que nos ha representado? Punto número 1, o sea, esto era, aquí lo ponemos atrás, ¿no? Era un espacio, con una palapa, No te preocupes. Era un espacio abierto con una palapa donde celebramos un montón de cumpleaños, de piñatas. Luego se hizo un camping, una concesión de una familia de acá del pueblo. Y bueno, hay todo un tema eso, ¿no?, de la compraventa de los terrenos. Entonces compran los terrenos unos desarrolladores, uno de los cuales además forma parte, es de la familia Lemos, que ya hace muchos años tuvimos otra situación acá en Hacienda San Pancho, porque eso, para llegar a construir allá, por ejemplo, devastaron parte de la selva sin más, ¿no?, para hacer un desarrollo que actualmente está medio abandonado. O sea, hay un montón de departamentos y casas que se están cayendo a pedazos, cuando aquí hay problemas de vivienda, ¿no?, que es como ese tipo de desarrollos. Entonces, ¿por qué de pronto se necesita otra mega construcción? Entonces viene este señor Lemos con un socio de Canadá a construir, a desarrollar, me encanta más este concepto del desarrollo, a hacer aquí un desarrollo turístico. Entonces, para empezar, llegan con unos planos, ¿no?, en esa época que eran 72 departamentos. Wow, Que implica eso es una locura, ¿no? Luego bajaron y dijeron que no, que eran 40 y tantos, pero los que sean, es decir, estás hablando de, pues en pocos casos,
de una sola familia, de una sola persona, ¿no? Piensas, son parejas o son familias que comen, que van al baño, que usan coche, que usan agua. Que aquí dónde, ¿no? O sea, hay problemas viales ya en toda esta zona, ¿no? El agua, nos han hecho cortes de agua. Y luego cuando vemos los planos, además, es de una altura, ¿no? Que es como eso otra vez, no pensar en los demás, ¿no? Entonces, nosotros intentamos reunirnos con los desarrolladores, hubo varias reuniones en Iztapalapa, pues como para decir, oigan, si van a venir a construir aquí, pues está bueno platicar con la comunidad para ver cuáles son las condiciones, qué nos conviene, qué no, o sea, como realmente hacer este tipo de desarrollos, pues como no llegar a invadir, ¿no? Sino llegar realmente, bueno, me voy a ir a vivir allá, voy a construir, pero bueno. Entonces, además los planos tienen tienen un gran detalle, que es que adelantan la línea de playa. Ahorita no me acuerdo cuántos metros, 20. ¿no? Son 20 metros ganados al mar. Que en total son creo que 1,100 y cacho metros cuadrados que están robándose a la playa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, uno, para empezar, eso es una concesión que efectivamente sí tuviera una concesión del uso de la playa, pero es un uso ornamental, lo cual significa que ahí podría haber plantitas o palatitas, pero no una construcción de este tamaño, ¿no? Dos, si ellos adelantan la línea de playa, y algo con todos sus argumentos, ¿qué va a pasar con toda esta línea de playa de construcciones que tenemos de este lado, no? No, pues también se van a adelantar. Claro. No sé si conoces una playa, por ejemplo, como Barra de Navidad, ¿no? ¿Qué pasó con la playa? Desapareció la playa, ya no hay más playa, ¿no? Entonces, aquí llega, depende el año y depende de las épocas, pero el agua llega a topar acá, ¿no? Entonces, eso a largo plazo, pues va a erosionar toda esta zona y se va a ir acabando la playa, ¿no? Por otro lado, aquí, pues desde hace ya 15 años, me parece, bueno, quiero de 20 años, me parece ya 20 y tantos años, la Asociación de Tortugas con Frank, ¿no? Que de venir aquí a desovar y a, no sé, no me acuerdo cuáles eran la cantidad de tortugas que había en aquella época, pero ahorita, pues hace 2 años se le hizo un homenaje por 1 millón de tortugas que salieron de esta playa, ¿no? O sea, cómo se regeneró la tortuga golfina gracias a este tipo de esfuerzos, ¿no? Es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí no pueden venir a desovar, porque ya tienen un masacote de cemento, ¿no? Claro, y dicen por ahí, para muestra un botón, y justamente, o sea, ahí donde está como esa cinta amarilla, fue un nido de tortugas que desovó hace 2 o 3 días, me estaban comentando. No, hay imágenes a cada rato, y además, eso es eso. Ellos falsearon no me acuerdo ahora cómo se llama, la mía, ¿no? Y dijeron que aquí no se había visto tortugas en no sé cuántos años, ¿no? Pero eso sí, tiene su letrerito de cuidar las tortugas, ¿no? Sí. Desconocen el trabajo de Frank porque no es una asociación registrada en no sé qué cosa. Pero es ese tipo de cosas que obviamente, pues, perjudican, por un lado, el medio ambiente directo, ¿no? Porque están haciendo que una especie natural pierda su hábitat, ¿no? Por otro lado, a la comunidad, pues ese espacio de la comunidad, eso es tierra de todos los mexicanos, ¿no? Claro. Y es un ejemplo pésimo para la conservación de la playa, ¿no? Por otro lado, tienes todo este tema de los servicios básicos, ¿no? Que no alcanzan. Entonces, dijeron que iban a hacer un estacionamiento subterráneo, ¿no? Que es como... No puedes hacer eso. O sea, por todos lados mal, ¿no? Porque además es falso. O sea, además de que estás loco de hacerlo aquí, ¿no? Es falso. Claro. Entonces, la movida también es el otro lado, ¿no? Como cuando uno como ciudadano, como ser humano, dice, oye, creo que esto que estás haciendo no está bien. Y tratamos, y las negativas, y luego se convirtieron en agresiones, ¿no? Entonces ahorita tenemos, pues, gente del movimiento demandada,
con cuentas de banco congeladas, de maneras súper corruptas, ¿no? O sea, ¿cómo te va un juez de Zapopan a cancelar una cuenta de aquí, de Nayarit, ¿no? Claro. ¿Con base en qué? ¿No? Cuando ni siquiera hubo audiencias, nada, ¿no? Entonces, está por todos lados, es un problema, ¿no? O sea, y también ha separado mucho también a la comunidad, porque, pues claro, como es una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, y hay necesidad también. Entonces también generan como, pues sí, rompimientos sociales, ¿no? Con base, Claro. pues, en esa idea del bienestar que es económico y no es considerar todo lo demás, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues, gente, por ejemplo, que viene además, es todo como es súper maquiavélico, porque la gente de Canadá, de este lugar, se llama Regina, esta pequeña ciudad en Canadá, pues no tiene ni idea de lo que está pasando aquí tampoco, ¿no? De que la gente estamos enojados, ¿no? Entonces hubo hace como, justo antes de la pandemia o empezando así, hicimos una manifestación, hicimos una piñata con forma de Punto Paraíso. Ajá. No sé si tú estabas, ¿no? Vi las fotos, vi las fotos. Entonces venimos con los tamboreros de Batalá, ¿no? Hicimos un gran revuelo aquí y pues veías a huéspedes de Punto Paraíso, ¿no? Que primero salían como muy felices pensando que había una gran fiesta a las puertas de su casa, ¿no? Y salían así, aplaudiendo, ¿no? Y luego cuando se dan cuenta de que estábamos manifestándonos en contra de ese edificio y en contra de ellos, básicamente, Claro, también, claro. ¿no? Entonces empezaron a cerrar las puertas y las ventanas, a tomarnos fotos a nosotros, ¿no? A tratar de intimidarnos bajo la policía, ¿no? Y bueno, finalmente estamos en todo nuestro derecho de manifestarnos, pero quiero decir, de pobre gente, al final dices pobres, ¿no? Porque llegan aquí pensando, ay, me voy de vacaciones al depa este que conseguí, y no te queremos aquí, porque no estás siendo consciente, ¿no? Y que bueno, con Canadá pasa un montón acá en México, ¿no? Que son muy chidos y muy balanceados y muy orgánicos y muy civilizados allá en Canadá, ¿no? Pero luego llegan acá y se patio trasero también, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de desarrollos, ¿por qué no tienen pues una conciencia también? Entonces, digamos, la comunidad estamos sí unida, pero también es muy desgastante, ¿no? Porque es pues pagar abogados, ¿no? Pagar viáticos, o sea, gente que va y viene a la Ciudad de México para presentarse a las oficinas centrales de las diferentes instancias a las que podemos, ¿no? O sea, me parece hay 4 demandas ahorita en proceso, ¿no? Y bueno, pues por un lado también te empodera, ¿no? El decir, bueno, pues también, bueno, aunque no nos hagan caso, algún día nos harán caso y ahí vamos a seguir. Y ayer le preguntaba justo a un amigo que es bastante, pues, acá de los más representativos dirigentes de estos movimientos, ¿no? Le digo, ¿qué mensaje quieres que dé ya que tú no vas a salir, ¿no? Y me dice, mira, lo más importante es que digas que no nos vamos a rendir, Sí. ¿no? Que ahí vamos a seguir, ¿no? Y decimos, este edificio se va a caer, algún día vamos a lograrlo, ¿no? Porque sí, porque sabemos que estamos en nuestro derecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues Sí, y la bueno, lucha sigue. finalmente, o sea, yo creo que es muy importante la lucha social, la lucha en los tribunales, pero también la naturaleza tarde o temprano pasa factura, ¿no? Entonces, pues, o sea, me da mucho gusto haber platicado contigo porque puedo ver el entusiasmo, puedo ver el amor por la tierra, por la comunidad, y eso está padrísimo. Y y pues bueno, o sea, finalmente poco a poco se va abonando con pequeñas acciones para que se construya algo mucho más fuerte. Si ya su movimiento en sí es fuerte, poco a poco se va fortaleciendo. Pues mira, algo que es bien bonito aquí en San Pancho, que así como comentario final, como esperanzador, yo una de las razones principales para las que me vine a vivir aquí fue para tener hijos aquí, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, obviamente pensar en tener hijos allá me parecía Claro. improbable, pero tener hijos aquí es una maravilla, ¿no? Tengo 2 hijas, mi compañero y yo, que vimos en este lugar esta posibilidad de que crecen en un medio ambiente hermoso, ¿no? Pero también en una comunidad hermosa y que de alguna manera pues,
yo estoy segura que mi hija de 11 años y toda su bandita de amigos están tan conscientes de esta lucha, ¿no? Que aunque yo me muera, ellos van a seguir de alguna manera con esa semilla, ¿no? Claro. Que a la larga creo que, bueno, pues a lo mejor no logramos salvar unas cosas, pero bueno, pues si esa semillita en los niños se queda, ¿no? Eso es lo que realmente puede hacer también una transformación más radical. Claro. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Luz, por tu tiempo y muchísimas gracias a ustedes también. Bye.